Bueno, entonces, los objetivos de la clase del día de hoy son describir los componentes de un equipo de tomografía, desarrollar un concepto sobre las bases físicas de la tomografía y los fundamentos para la obtención de imágenes. Reconocer los distintos tipos de tomografías y los exámenes que se pueden realizar. Conocer las principales indicaciones clínicas según la situación del paciente y los tipos de estudio que tengamos disponibles. Y por otro lado, al final de esta clase vamos a resolver un caso radiológico integrador, ¿sí? En el cual ustedes pueden participar, pero yo durante estas clases les voy a guiar el diagnóstico, les voy a mostrar cómo se hace el ejercicio diagnóstico y en las siguientes clases donde hagamos cada aparato, ¿sí? Tórax, abdomen, ahí van a resolver ustedes los casos ya teniendo toda esta práctica, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. La tomografía computarizada también pueden verla o escrita, que se llama tomografía axial computada, ¿sí? Es un término que un poco ya más ha caído en desuso. Tomografía computada simplemente, scanner también, o tomografía computada multidetector, entre múltiples definiciones que hay, pero estas son las más comunes que tenemos bueno, en estas regiones, en estos países de Latinoamérica. Bueno, ¿qué es la tomografía computarizada? Nosotros nos vamos a referir así en el programa de estudios. Tenemos que se define de esta forma la tomografía computarizada. Este es el nombre que vamos a usar nosotros aquí en Paraguay. Entonces, es un método de diagnóstico por imágenes en el cual se hace girar un tubo de rayos X que emite radiaciones alrededor del cuerpo, atravesando en distintas proporciones los tejidos, las cuales son captados por detectores y luego procesados por una computadora para generar imágenes transversales del cuerpo. Entonces, básicamente y a modo esquemático, esto es el resumen de la definición de una tomografía computarizada. Esto sería lo que realiza. Tenemos un paciente acostado que pasa por un anillo, tenemos una fuente de energía que son los rayos X, o sea, un tubo de rayos X, que es parecido al que veíamos en la clase de radiología convencional, va a empezar a emitir rayos X que van a ir atravesando la superficie del paciente hacia el otro lado. Y entonces, por otro lado, vamos a tener unos elementos que se llaman detectores y van a ir absorbiendo toda la radiación que va atravesando el paciente para poder, mediante unos circuitos, esa información la lleva hacia una computadora y la computadora realiza las imágenes. ¿Sí? Esto sería algo de lo más básico para saber como algo general para ver lo que es la tomografía computarizada. Ya vamos a profundizar sobre el tema de cómo llegamos a ver estas imágenes que se observan en escala también de grises, como en la radiología convencional. Entonces, este es otro esquema para mostrar lo mismo en este dibujito. Tenemos un tubo de rayos X, unos colimadores, que ya les voy a comentar para qué sirven. Estos rayos entonces atraviesan el paciente y los detectores, por el otro lado, son los que van a ir absorbiendo, juntando toda esa información de las atenuaciones que atravesaron esos rayos X, las van a llevar a un sistema de computadora que va a procesar y el monitor me va a mostrar una imagen como les mostraba acá, que es en escala de grises. Este es un corte de una tomografía de abdomen en la parte superior. Estamos cortando a nivel de L3 aproximadamente. ¿Por qué? Porque estamos observando los riñones, que más o menos están a esa altura en un paciente normal, de un hábito de una forma normal, ¿sí? Y bueno, estamos viendo parte del corte del hígado, parte del intestino, ¿sí? Cámara gástrica y bueno,
y otras estructuras que después vamos a ir observando. Entonces, para recordarles cómo visualizamos para ahora acostumbrarnos a ver todas las imágenes el resto de la clase, tenemos que grabarnos que en tomografía vamos a observar las imágenes de la siguiente manera. Vamos a ver que la parte anterior del paciente va a ser aquí. La parte posterior la vamos a tener abajo. Acá tenemos un dibujo esquemático de un corte transversal, una rebanada, ¿sí? Entonces estamos viendo al paciente como si lo miráramos desde los pies hacia la cabeza, ¿sí? Que está a lo último aquí. Entonces, bueno, la parte derecha de la imagen va a ser en realidad mi parte izquierda, ¿sí? Y la parte izquierda de la imagen, por ejemplo, este riñón izquierdo, vamos a decir que es, porque es mi parte derecha, ¿sí? Vamos a verlo al revés. Ok. Entonces, ¿cómo está compuesta una imagen, cómo está compuesta, perdón, una sala de tomografía computarizada? Bueno, tenemos en una sala lo principal, el principal elemento es el tomógrafo, ¿sí? Que está formado por un anillo que se llama gantry, y ese gantry tiene unos comandos, unos botones, fíjense. Bien, eso por un lado, ya lo vamos a descomponer y lo vamos a ver bien por otro lado. Después consta también el tomógrafo de una camilla, que esa camilla puede realizar movimientos para introducir el paciente en el anillo, ¿sí? Por otro lado tenemos una bomba inyectora, fíjense, esta es la bomba. Por aquí es donde nosotros realizamos, ponemos unas jeringas y administramos el medio de contraste de manera automática, ¿sí? Y por otro lado, esta sala tiene que tener siempre un cardiodesfibrilador porque los pacientes a los cuales se les administra muchas veces material de contraste, bueno, en realidad es mínima la reacción adversa que podemos tener, pero pueden sufrir, entre otros efectos adversos graves, un paro cardíaco, ¿sí? Pueden entrar en un shock anafiláctico, en un shock hipovolémico que les va a producir una hipovolemia, por el mecanismo fisiopatológico del shock anafiláctico, vasodilatación, no sé si recuerdan toda esa parte de fisiopatología, y entonces, bueno, el paciente entra en un shock y en un paro, entonces tenemos que tener sí o sí un cardiodesfibrilador. Por otro lado, siempre también en un botiquín, en un aparador, tenemos que encontrar siempre elementos para poder tratar esas reacciones anafilácticas. Entonces tenemos que tener adrenalina, dexametasona, un equipo para intubar al paciente, ¿sí? Porque también puede entrar en una reacción anafiláctica grave, puede entrar en un paro respiratorio. Entonces, bueno, también tenemos que intubarlo, o porque puede sufrir un edema de glotis, y entonces también, bueno, por distintas razones, el paciente va a dejar de respirar. Bien, y por el otro lado de la sala de tomografía tenemos un lugar muy importante que le llamamos consola, y es donde el técnico va a estar realizando los estudios, va a estar monitoreando también al paciente. Estamos también los médicos, porque bueno, cuando usamos sobre todo medios de contraste en tomografía, que son yodados, bueno, por lo mismo que les hablaba de las reacciones anafilácticas, tenemos que estar presentes los médicos también. Entonces, bueno, vamos a estar nosotros viendo cómo se realiza el estudio también. El técnico va a programar los cortes, ¿sí? En la computadora. También, fíjense, bueno, tenemos la consola que tiene el vidrio plomado, como les comentaba en la primer clase, para que los rayos X no atraviesen esta sala, así no nos irradiamos. Bueno, también hay otra pantalla que es para los comandos de la bomba inyectora, o sea, yo desde acá puedo también cambiar los parámetros de la bomba inyectora o manipularla para que comience a introducir el contraste al paciente. Bueno, y les puse entonces, para resumen, un videíto que encontré de Canon, de un tomógrafo que es uno de los más nuevos, y
Para que vean cómo es una sala moderna de tomografía. Y bueno, encontré este video que me pareció interesante y bien actualizado. Entonces, esta es la sala, este es el tomógrafo. Bueno, en el gantry tiene una pantalla para los comandos. Esta es la bomba automática, la bomba inyectora para el contraste. Los comandos que tiene el equipo, el anillo, la camilla. Salas donde el paciente entra y puede guardar sus cosas, su ropa, los cambiadores. La sala donde los médicos radiólogos sería la estación de trabajo, donde informamos los estudios. Bueno, y la consola. Ese es otro tipo de equipo, otro tipo de tomógrafo. También fíjese cómo están movilizando la camilla a través de esta botonera, ¿sí? Bueno, esa sería una sala entonces bien moderna de tomografía. Entonces, separando, ahora vamos a ver cada parte del equipo de tomografía. Tenemos, bueno, fíjense el anillo que les estaba mostrando del tomógrafo, en realidad se llama gantry, ¿sí? Y ese gantry tiene, si desplegamos la tapa anterior, la subimos así, fíjense acá está la tapa desplegada, entonces vemos en el interior los elementos básicos que tiene el gantry, que son el tubo de rayos X, y en sentido opuesto al tubo vamos a ver los detectores, ¿sí? Además tiene otros elementos, un generador de alto voltaje, colimadores y un sistema que se llama Data Measurement System, que es el DAS, que ya les voy a explicar también para qué sirve cada componente. Bueno, el generador de alta tensión, entonces, que estamos viendo en esta parte del gantry, lo que hace es entregar la corriente al tubo de rayos X, ¿sí? Para que pueda empezar a emitir las radiaciones, ¿sí? Es lo mismo que veíamos en la clase de radiología convencional, es un tubo de rayos X también parecido. O sea que el principio de la tomografía también es basado en rayos X. Y entonces ese generador de tensión va a entregar la corriente hacia el cátodo y hacia el ánodo. Habíamos dicho que tuvo rayos X, entonces en la parte del cátodo se calentaba el filamento, se desprendían los electrones, chocaban contra el ánodo, que en este caso es giratorio, y entonces se formaban por un lado el 1% rayos X, el 99% calor. Sería el mismo principio. ¿Qué más? Bueno, ahora también agregamos un concepto que es un colimador. El colimador es un elemento que regula el tamaño y la forma de los rayos X, disminuyendo la radiación dispersa, lo que veíamos acá de este lado. También va a estar de este lado, pero acá no se observa. Entonces los colimadores hacen eso, dirigen el haz de rayos X para que solo se ubique en la parte que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Con eso también evita que el paciente se irradie en otros sectores, ¿sí? Y a la vez optimiza el sistema porque solo los dirige hacia ese sector, a los rayos. Después, la matriz de detectores que veíamos en esta parte del gantry va a transformar entonces esa radiación ionizante que recibe y la va a convertir en corriente eléctrica. Y el DAS, el sistema que está por debajo, lo que va a hacer es recoger
toda esa información, toda esa corriente que recibe de los detectores, y bueno, y después vamos a ver qué pasa. Hasta ahora nos vamos a quedar en esta parte del gantry hasta el DAS, ¿sí? Ahí recibió la corriente y bueno, vamos a ver después qué pasa. Por el otro lado, el tomógrafo tiene una que se llama camilla o mesa de exploración. Bueno, lo interesante que tiene esta mesa de exploración es que está fabricada por fibra de carbono, que es de bajo número atómico, para que no interfiera con los rayos X. Entonces, esa es la función que tiene, es esa, hace que los rayos X no se atenúen, entonces, porque tienen que traspasar el paciente y la camilla y llegar hacia los detectores. Entonces, por eso están construidos de eso que es fibra de carbono o fibra de vidrio también se llama. Presenta la camilla una movilidad automática, la cual le permite cambiar de posición después que efectuamos cada barrido. Sí, bueno, y ahí va a depender igual de qué tomógrafo estamos hablando, porque algunos se van moviendo y el tubo de rayos X girará por ese anillo y efectúa un corte y la camilla para. Y si no, va a seguir continuamente moviéndose. Pero lo interesante de esto es que esa camilla se encuentra conectada al ordenador en la consola, o sea que nosotros desde la consola podemos movilizarla y también la podemos movilizar desde el gantry, que serían estos botones que tendría aquí el anillo. Esta es otra botonera que les muestro porque se veía mucho más clara la imagen. Entonces, desde aquí nosotros podemos también desde el gantry, desde la sala, movilizar la camilla para arriba, para abajo. Fíjense, acá está abajo, acá está arriba, y hacia adentro y hacia afuera del anillo, ¿sí? El gantry a la vez también se puede movilizar, que son estos botones de aquí abajo, ¿sí? Este anillo puede efectuar movimientos hacia atrás y hacia adelante, y bueno, serían estos comandos que están aquí. Los otros, bueno, no vienen al caso. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta, esto es algo bueno, sobre todo lo van a ver los técnicos, que es el peso del paciente. Pero por ahí muchas veces, si ustedes como médicos generales, médicos de guardia o médicos de otra especialidad solicitan un estudio, tienen que tener en cuenta que a los pacientes obesos, dependiendo el diseño del tomógrafo, pero hay algunos que soportan hasta 135 kilos, otros que soportan hasta 270, entonces, bueno, les van a llegar a decir, no es que no quieran hacer el estudio, sino que puede ser que no soporte el peso del paciente que ustedes están solicitándole el estudio, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede ser también una desventaja, una contraindicación, que le digan, no, mire, el paciente que usted me está pidiendo el estudio tiene 1 kilo que no soporta esta camilla, estas camillas son muy frágiles, se rompen con mucho peso, entonces bueno, les quería hacer ese comentario aparte. Bien, y la otra parte de los elementos de la tomografía que van a encontrar en la sala, entonces habíamos hablado de la bomba de inyección automática, bomba inyectora también le pueden decir, y entonces lo que hace este aparato es optimizar la administración del material de contraste endovenoso mediante los controles de flujo de inyección y también del volumen del contraste. Entonces, consta de 2 pantallas, una que va a estar en la sala propiamente de tomografía, que va a ser ¿sí? Algunas veces, bueno, depende del diseño, algunos tienen pantalla, otros tienen solamente botones. Y en la consola sí, en la parte donde está el técnico efectuando el estudio, también que les mostraba recién, pueden observar generalmente esta pantalla, bueno, depende de la marca tomógrafo, el diseño. Entonces, de ahí nosotros podemos, de ambas maneras, podemos modificar esos parámetros de volumen, de flujo, de fases de contraste, dependiendo del estudio que vamos a realizar, los tiempos de inyección y los tiempos de exploración. Entonces, generalmente, estos estudios ya están protocolizados, cada uno tiene su protocolo, o sea que directamente no tenemos que programar nada, ya está todo grabado. Si es un programa y dice, bueno, vamos a hacer un cerebro, entonces
ponemos el protocolo de cerebro de bomba inyectora y, bueno, por supuesto, canalizamos al paciente, el técnico también lo realiza, si no nos pide ayuda a nosotros, o hay veces que, bueno, tenemos que recurrir a hemoterapia para que nos puedan ayudar a canalizar. Bueno, eso ya se los comento después, porque hay pacientes más dificultosos para canalizar, para ponerles la vía, que en este caso va a ser un Avocat, y bueno, entonces todas esas cosas, hay un montón de cosas que podemos desplegar de una sola idea que es la bomba inyectora, pero básicamente quédense con eso. Por otro lado, en una sala de tomografía, en un lugar donde hacemos tomografía, contamos con lo que les mostraba que era la estación de trabajo, que es el lugar donde tengo el sistema de visualización de trabajo, tengo la base de almacenamiento de archivos y datos, entonces desde ahí yo puedo observar, hacer los informes de los estudios, los técnicos también pueden ir a modificar alguna imagen o van a imprimir, a diseñar las imágenes que bueno, ya les voy a mostrar a continuación en 3D o algunas otras imágenes, pueden ir a imprimirlas. Y bueno, entonces esta estación de trabajo cuenta con un servidor que se llama PAX y que es un sistema de almacenamiento, o sea, es un software de almacenamiento de datos, bueno, donde podemos recurrimos a ese cuando queremos consultar por algún estudio. A la vez también está conectado en red a las otras áreas del hospital, entonces desde otro servicio, por ejemplo en neurocirugía, en neurología, queremos ver el estudio, entonces abrimos desde ese servicio el estudio, ¿sí? Eso es importante también que lo sepan. Y bueno, entonces esas serían las partes de un servicio de tomografía, esos son todos los lugares que van a encontrar. Y ahora, por el otro lado, les hice una evolución de lo que fue los equipos de tomografía, desde la primera imagen, desde los primeros equipos que se usaron, hasta la actualidad, para que vayan viendo y entiendan cómo se forma la imagen y cómo se fueron complejizando estos equipos y cómo fueron mejorando para ganar definición de imagen y para otras cosas que ahora les voy a comentar. Bueno, la tomografía fue descubierta por un ingeniero que se llamaba Gottfried Hounsfield y él, entonces gracias a él, nosotros, yo les comenté en la primera clase que medíamos la tomografía en unidades Hounsfield, que eran las densidades que nos mostraba en la imagen. Entonces, bueno, es por eso, porque lo diseñó este ingeniero en el año 1972. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo comenzaron a realizarse estos estudios? Bueno, se realizaba un solo corte de todo el cuerpo, era uno solo, era un corte solamente axial, un corte transversal, por eso empezó a llamarse tomografía axial computarizada. Entonces era un solo corte transversal del cuerpo, presentaban además un solo detector, o sea que esa emisión de rayos X va a estar absorbida toda esa información solo por un detector. Entonces, bueno, obviamente que es distinto a tener mayor cantidad de detectores, porque lo cual hace que una imagen tenga mucha más resolución, porque voy a tener más información, ¿sí? De esa atenuación de los rayos X. Pero bien, entonces comenzaron con un solo detector que emitía, y el tubo de rayos X emitía unas lineal solamente de rayos, o sea que era muy poco también. Y para realizar solamente este corte, que fue la primera imagen de tomografía, el tomógrafo demoraba 5 minutos, la duración era de 5 minutos para efectuar solamente este corte. Y fíjense la resolución que tenía, porque acá tenía poca información al tener solo un detector. Entonces, bueno, se empezaron a realizar estas imágenes que igual ya no servían para tener información sobre la anatomía. Bien, después vinieron los tomógrafos de segunda generación. Estos ya realizaban cortes de todo el cuerpo, efectuaban movimientos de traslación y de rotación, presentaban hasta 5 detectores, ¿sí? Ya había más cantidad de información, teníamos. El haz de rayos X era en abanico.
y actualmente es en abanico, y la duración de cada corte se efectuaba en aproximadamente 20-30 segundos. O sea, se empezó a mejorar también el tiempo, cantidad de detectores, y hacíamos un barrido de todo el cuerpo si queríamos también con el tomógrafo. Entonces, bueno, acá les puse un esquema de las distintas hileras de detectores que tenemos, o sea, hay muchísimas más, a medida que se fue complejizando este estudio, mejorando la tecnología, pero bueno, este sería un esquema de los distintos detectores, de 1, de 4, de 12, cuando hablamos así, de cada número vamos a ver todos los números, todas las filas. Luego vinieron los tomógrafos de tercera generación, que generalmente le llamábamos tomografía convencional, donde ya el tubo de rayos X, ahí sí como les mostraba en el primer video esquemático, el tubo de rayos X ya giraba, hacía un giro de 360 grados alrededor de todo el paciente. Estos también incorporaron mayor cantidad de detectores. La duración de cada corte ya era de 6 segundos, fíjense, muchísimo menos tiempo. La mesa de exploración se movía, entonces se movía, frenaba y el tubo de rayos X efectuaba un corte. Luego la mesa de exploración se volvía a mover y el tubo giraba alrededor del paciente y generaba otro corte, ¿sí? Con la misma distancia cada uno. Entonces se realizaban imágenes separadas a espacios iguales, ¿sí? Primer corte, segundo corte, tercer corte. Bien. Luego vinieron los tomógrafos de cuarta generación, que ahí sí ya fue más importante porque ya ahí sí es lo que llamamos actualmente tomografía helicoidal. ¿Por qué helicoidal? Porque la mesa se iba moviendo sin pausa y el tubo de rayos X también sin pausa iba girando, entonces iba efectuando cortes y ese movimiento, ese haz de radiación que se forma es como una espiral, ¿sí? Si imaginamos la camilla moviéndose todo el tiempo y el tubo de rayos X también, entonces el haz que se forma es helicoidal, el haz de rayos X. Entonces por eso le llamamos helicoidal a la tomografía. Entonces ya, a partir de estos tomógrafos helicoidales de cuarta generación es que comenzamos a poder generar reconstrucciones multiplanares, quiere decir que desde el corte axial, desde el corte principal que realiza el tomógrafo, se podían realizar reconstrucciones, si se pueden, en cortes coronales y sagitales, ¿sí? Y también gracias a que tenemos la información, entonces después la suma de estos tres cortes, podemos realizar una imagen en volumen también. Pero fíjense la calidad de imagen, si ya nos vamos poniendo más exigentes, vemos que igual la calidad de imagen que tenían no era tan definida, ¿sí? Se ve todo, como le llamamos siempre, pixelado, se ven como cuadros separados, ¿sí? Porque todavía no tenían la suficiente cantidad de detectores y la suficiente cantidad, digamos, de información para tener una imagen más nítida, para en realidad realizar la reconstrucción de los otros planos. ¿Sí? Fíjense que esta imagen sí se veía bien, pero las reconstrucciones, bueno, faltaba un poco más de información entre corte y corte, porque también los cortes que efectuaba eran más gruesos. Entonces, ¿qué pasó después? Vinieron los tomógrafos de quinta generación, helicoidales, que ya se les empezó a llamar multicorte o multidetector, que es la TC multidetector, sería tomografía computada multidetector. También le podemos llamar multicanal, multipista, multislice, bueno, tiene diferentes términos, ¿no? Pero lo que realizan realmente es en múltiples cortes y tienen múltiples detectores. Entonces pueden presentar, dependiendo del servicio, dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Pero podemos tener de 32 canales, 64, 128, 256 detectores. Y ya desde el 2018 los de nueva generación cuentan con hasta 320 detectores.
Los cortes también se fue mejorando, entonces el espesor se fue afinando, empezaron a realizarse con menos espesor, el distanciamiento entre corte y corte se fue achicando, ¿sí? Y se pueden llegar a realizar hasta cortes de 0.4, 0.3 milímetros en las tomografías helicoidales multicorte comunes. Las imágenes, por supuesto, que tenían mayor resolución y definición, tienen. Ya estamos hablando de la actualidad. La dosis de radiación es mucho menor que los primeros tomógrafos también, gracias a la tecnología de los colimadores. Y bien, ya que tenemos mayor cantidad de detectores, entonces tenemos mayor cantidad de información. Gracias a esto también podemos tener menor cantidad de energía y menor calentamiento de los tubos, gracias a también el diseño de los nuevos tomógrafos, que bueno, ha mejorado la parte también del enfriamiento del tubo de rayos X. Antes teníamos que dejar el tomógrafo en descanso porque ya nos marcaba que el tubo estaba muy caliente, el tubo de rayos X, por lo que decíamos que se formaba calor en este proceso de formación de los rayos. Entonces teníamos que dejar descansar el tubo. Era así, yo lo viví. Cuando empecé mi residencia era así. Y bueno, y luego con el tiempo ya se fue mejorando esto y ya podemos entrar un paciente atrás del otro. Siempre igual la máquina va monitorizando el calentamiento del tubo, pero ya no tuvimos que más controlar eso. También lo bueno que tienen estos modelos es que reducen la cantidad de medio de contraste administrado. Al efectuar los cortes más rápido, ¿sí? Podemos administrar menos volumen. Y entonces ya estos tomógrafos helicoidales multicorte realizan las reconstrucciones tanto coronal como sagital a partir de un corte axial. Fíjense la definición, con mucha mayor definición y calidad de imagen, ya no se ven esos elementos, esos píxeles, y a la vez la reconstrucción volumétrica que realizan es muchísimo mejor. Y por otro lado, quería mencionarles otro tipo de... Yo no les voy a preguntar cuál es el tomógrafo de primera generación, qué tenía, cuántos detectores tiene, ¿sí? Pero lo que me interesa saber es que vayan viendo cómo fue la evolución de los equipos de tomografía hasta llegar a la mayor complejidad. ¿Por qué? Porque tienen más detectores, porque tienen más... Pero no les voy a preguntar precisamente cada uno, ¿sí? Eso no se preocupen que no va a ser así. Pero sí quiero que sepan eso para entender cómo se va formando una imagen y con qué elementos cuenta un tomógrafo para poder llegar a realizar las imágenes, ¿sí? Nada más. Y para que sepan términos, tomografía helicoidal, tomografía helicoidal multicorte. Y esto otro tipo de tomografía que les puse acá es la de la tomografía computada de alta resolución, la TCAR, que es, en siglas, este sería el acrónimo, digamos. Realiza una técnica especializada utilizando parámetros específicos de información para obtener reconstrucciones con una resolución espacial de hasta aproximadamente 0.1 a 0.3 milímetros. Fíjense que realiza cortes mucho más finos. Entonces, las ventajas que tiene son que va a realizar imágenes de alta resolución para lograr estructuras de hasta menos de 1 milímetro. Realiza una baja exposición a la radiación, el paciente se expone menos a radiación, entre 1 a 2 segundos nada más. Representa una clara y precisa representación, ¿sí?, de la anatomía pulmonar. Se la representa casi exactamente como es en el examen macroscópico del tejido. O sea que tiene una buena relación con la anatomía patológica. Y distingue los distintos tipos de lesiones pulmonares difusas. Se utiliza entonces más que nada para enfermedades pulmonares, ¿sí? La TCAR es de pulmón generalmente. Y entonces puede darnos características distintas según el tipo de enfermedad pulmonar que presenta el paciente.
y salvo muy raras excepciones utiliza material de contraste. Y bueno, las indicaciones de esta tomografía computada de alta resolución la utilizamos generalmente para enfermedades de pulmón que son intersticiales, ¿sí? Nos muestra muy bien los distintos patrones, que ya los vamos a ver ahora en la parte cuando veamos tórax. Entonces ahí vamos a ver los distintos patrones intersticiales y cómo cómo nos permite esta herramienta de trabajo, este tipo de tomógrafo, observar claramente cada patrón intersticial. Bueno, podemos estudiar hipertensión pulmonar, nódulos, las características, ¿no?, que nos da la hipertensión pulmonar, nódulos pulmonares solitarios, que algunas veces es difícil localizarlos en cortes más gruesos de tomografía. Entonces, como decíamos que estos observan nódulos menores a 1 milímetro, entonces, y que realizan cortes desde 0.1, 0.2, 0.3 milímetros, entonces vamos a poder localizar nódulos de pequeño tamaño. Bronquiectasias, enfisema, también las características que dan en la imagen. Bueno, seguimiento en pacientes inmunocomprometidos también se realiza bastante para observar Pneumocystis carini, tuberculosis. Bueno, investigación de enfermedades pulmonares en pacientes sintomáticos con una radiografía de tórax normal. Tenemos una RX de tórax que nos da normal, pero el paciente presenta signos a la ocultación, presenta síntomas con una RX normal. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente, muchas veces los neumonólogos nos piden directamente la TCAR. Y también nos puede ayudar a determinar el tipo y el sitio de biopsia pulmonar que vamos a realizar. Que no siempre se realiza con tomografía, o sea, en realidad se hace con un broncoscopio, pero bueno, podemos también realizarla a través, si son lesiones más periféricas, a través de la tomografía, o localizarlas por lo menos. Esta sería una imagen normal de pulmón, con ventana de pulmón, de una tomografía de alta resolución. Y bueno, y estas que les quería mostrar para que vean cómo se ve en TCAR, son imágenes patológicas. Un paciente con uno de los patrones que tiene es de vidrio esmerilado, un patrón intersticial muy típico. También tiene engrosamiento de los septos, etcétera. No viene al caso, pero quiero que vean cómo se observan las imágenes de alta resolución. Y este es otro paciente que presenta, bueno, un patrón enfisematoso y se observan bullas de distintos tamaños dispersas en todo el parénquima. También si afinan el ojo, si observan bien, acá se visualiza un pequeño neumotórax en el pulmón izquierdo. Ok, bueno, entonces ya vimos los tipos de tomógrafos que podemos, que fueron evolucionando, y los tipos de tomógrafos que yo me puedo encontrar dependiendo del servicio, ¿sí? La complejidad del lugar y la inversión que se hizo en cada lugar, en cada hospital o en cada centro de imágenes. Vamos a ver que nos vamos a poder encontrar con distintos tipos de tomógrafos y distintos tipos también de calidad de imagen, que eso también quiero que ustedes puedan criticar, digamos, hacer la crítica de la calidad de las imágenes. Bien. Vamos a pasar entonces a la formación de la imagen en tomografía. ¿Cómo es que? Porque si ustedes ya terminan de entender cómo se forman las imágenes en tomografía, ya van a entender todo lo demás, por lo cual nos lleva a hacer una mejor interpretación de las imágenes. Entonces, por eso es que les explico de menor a mayor todo, para que, bueno, puedan después tener más información y les ayude a interpretar más las imágenes. Bien, entonces habíamos visto que teníamos que la información desde los detectores en el gantry pasaban hacia el DAS, hacia el sistema de adquisición de datos. O sea, toda esa información de corriente, ¿sí?, de atenuación de esos rayos X en forma de corriente que fue a los detectores, va a pasar al DAS. El DAS la va a procesar y la va a llevar hacia el ordenador de la computadora. El ordenador va a asignar a cada voxel de corte, o sea, a cada parte de volumen de ese corte que se realizó en el paciente, del tejido, de un tejido, supongamos, de un abdomen,
Entonces va a asignar a cada uno de estos cuadros que presentan volumen un grado de atenuación diferente según cómo se atenuaron en el paciente esos rayos X. Bueno, lo mismo que veíamos en radiología convencional. Si, por ejemplo, atenuaba la parte del aire, entonces iba a tener menor número de atenuación y así iba a ir formando una imagen con más oscura, ¿sí? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo, pero voy a tener mucha mayor cantidad de información. Sí, voy a tener muchos tipos de cuadritos que me van a ir dando de cada voxel información diferente de cada punto del tejido que fue atravesado. Entonces, por eso voy a tener más resolución de imagen, también voy a tener más información. Y la profundidad de este voxel, de esta representación, va a estar determinada también por el grosor de corte seleccionado. Entonces, también va a influir. Entonces, una vez que ya fueron determinados los grados de atenuación de cada voxel, se visualiza en la pantalla del ordenador una imagen bidimensional proveniente del corte de tejido tridimensional, que va a estar formado por píxeles, ¿sí? Entonces va a ser una imagen planar, que vamos a hacer la que vamos a observar después en escala de grises. En realidad ya es una imagen en un plano, ¿sí? No nos está dando el volumen. Bien. Entonces, bueno, este es el esquema. Este, por ejemplo, sería una matriz de visualización que está formada por filas y por columnas de pequeños cuadrados que se llaman píxeles, ¿sí? De toda esa información que venía del voxel, va a pasar la información a un píxel, o sea, una imagen planar, y se va a ir distribuyendo de forma diferente según los tipos y los grados de atenuación para darnos, en realidad, una imagen que va a estar representada de esta manera. Si, por ejemplo, aquí atravesé los rayos X se atenuaron menos, entonces me va a dar una imagen más oscura, ¿sí? Y así, y acá atenuaron más, entonces me va a dar una imagen más que hablábamos en tomografía, hablábamos de densidad, entonces va a ser más densa la imagen, hiperdensa, y así. Entonces, así es como se va formando la imagen. Y fíjense que si yo tengo menor cantidad de píxeles, si la matriz de visualización es más pequeña, entonces pues voy a tener menos información de la imagen. Por lo tanto, va a ser una imagen con menos resolución. Si por el contrario tengo mayor información de cada pedazo de atenuación que hubo en el tejido, entonces voy a tener mayor cantidad de píxeles, por lo tanto, las imágenes van a tener mayor resolución. Y así es como que así se forma la imagen. Entonces, de ese píxel va a transformarse, se va a asignar otra escala numérica que va a decir, bueno, este va a ser más gris, este va a ser más negro, este va a ser más blanco, y entonces de esa manera se van a ir asignando esos valores numéricos para, en definitiva, para terminar formando lo que se llaman unidades Hadfield, que eran las unidades de medición de la densidad de la imagen. Entonces, que van a estar representadas por por una escala de grises, que esto es como si viéramos un corte, hubiésemos hecho un zoom en un corte de tomografía, entonces vamos a ver todas las imágenes que en realidad puntuadas, que son las representaciones de cada píxel. Bien, en el monitor, como algo interesante para comentarles, me pareció que podemos observar, nos va a poder representar un monitor aproximadamente hasta 256 tonos de gris y el ojo humano es capaz de ver hasta 20 nada más. Me pareció interesante para comentarles. Entonces, ya vimos que las densidades, para medir las densidades, utilizamos entonces lo que serían las unidades Hadfield. Bien, entonces esas unidades tienen una escala que por convención y mediante calibración del equipo de tomografía, vamos a calibrarlo para que la unidad 0 Hadfield sea el agua. Y a partir de ahí, las estructuras más densas, que van teniendo cada vez mayor densidad,
hasta llegar, bueno, hueso, metal. Entonces van a ir aumentando las unidades Hanfield, la escala va a ir aumentando. Y por el contrario, las imágenes, los componentes que son menos densos, como la grasa, tejidos con grasa, el aire, entonces van a ir haciendo que su densidad sea menor y lo vamos a poner en una escala negativa, las unidades Hanfield. Bien, entonces, bueno, acá tienen un modelo de escala que puede ser así, y acá tienen otro modelo de escala que les puse para comparar los tonos de gris y las distintas densidades. Fíjense el aire, bien, es una estructura más hipodensa, entonces se observa así, y a medida que va aumentando la densidad hasta llegar al hueso, bueno, en este caso, que hasta acá llega la escala, ¿no es cierto? Hay imágenes más densas todavía, como el metal que les comentaba, pero bueno, hasta acá llega la escala dentro de los tejidos que vamos a observar en la tomografía. Y bueno, se van haciendo cada vez, van aumentando su densidad. Entonces, este cuadrito comparativo me pareció interesante para que lo imaginen. Y bueno, eso en lo referido a las densidades. Y comparado con una imagen de radiología convencional que vimos en la clase de radiología convencional, que teníamos solo 5 representaciones de las densidades, teníamos solo 5 densidades, fíjense toda la escala de densidades que me puede representar una tomografía. Es muchísimo más entonces. Voy a tener más información, por lo tanto voy a tener mayor definición de las imágenes y de los distintos tejidos. Y esto se los puse para mostrarles cómo en el equipo, si por ejemplo estamos ya en la consola del equipo, nosotros podemos ir al programa donde podemos visualizar, por ejemplo, la densidad de distintos tejidos. Si yo, por ejemplo, estoy controlando esta imagen de la base del cerebro, digo, bueno, este es uno de el globo ocular izquierdo, digo, bueno, quiero medir la densidad que tiene el humor acuoso en este sector. Entonces, mediante una de las prestaciones que tiene el tomógrafo, yo aprieto un botón en el ordenador y señalo este sector, el cual va a ser medido el área de ese sector, y me va a dar el número de unidad Hanfield en promedio que presenta este sector de la imagen. Entonces, en este caso que estoy midiendo una estructura que normalmente, si no es patológica, tiene líquido, entonces me va a dar densidad de líquido, 2.7, por arriba del 0 que era el agua. Si, por otro lado, por ejemplo, quiero medir la densidad del hueso, entonces voy, también aprieto sobre este sector, sobre el hueso, y me va a dar la información de la superficie que estoy tomando y qué promedio de unidad Hanfield tiene, en este caso 533. O sea, digo, ok, sí, está bien, es hueso, que era más de 300. Entonces, bueno, y así podemos ir estudiando las distintas estructuras que a mí me llamen la atención, algún cambio que se produzca de la densidad, entonces yo puedo ir a medirlo, decir, a ver, sospecho que puede haber algo acá, y me fijo si hay un cambio en la densidad. Esa es una herramienta muy importante con la que consta el tomógrafo y que quería explicarles también cómo se opera dentro del ordenador. Bien, lo puedo hacer tanto en la consola como en la estación de trabajo, ¿sí? Con un programa para eso. Bien, ¿qué más? Vamos a volver a decir que cómo se describían las densidades, que lo hablábamos en la primer clase, cuando les explicaba la parte de tomografía. Entonces, ¿cómo describimos las imágenes en tomografía? Según las densidades, y vamos a tener tejidos hipodensos, como el aire, por ejemplo, en este caso una tomografía de pulmón en un corte de mediastino, porque estamos observando mediastino y no pulmón, entonces una ventana mediastinal y no una ventana pulmonar. Entonces tenemos por un lado que nos va a mostrar la estructura del aire, la estructura del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que mayormente es gordura, grasa, y bueno, y por el otro lado, elementos isodensos, como son los vasos, cuando no tienen material de contraste en el interior, como son, por ejemplo, los músculos pectorales en este sector, dorsales, bueno,
Esas son las densidades que ustedes tienen que empezar a grabar de cada tejido, las normales, por lo menos. Bien, y por el otro lado vamos a tener imágenes más densas, que van a ser las hiperdensos, estructuras, por ejemplo, como las costillas, las vértebras, el esternón, bueno, y depende del sector de corte que está viendo acá, por ejemplo, justo corto cartílago, entonces, bueno, vamos a ver un poco más hipodenso, pero en realidad, bueno, vamos a ver estructuras más hiperdensas que van a ser dentro de parámetros normales el hueso, ¿sí? Y si tengo dudas, voy y mido la densidad también, por ejemplo. Bueno, también otra forma de observar las imágenes en tomografía y que muchas veces les van a llegar las imágenes así si ustedes solicitan un estudio de tomografía. En el caso de una tomografía de tórax, van a venir con distintas ventanas las imágenes en la placa que les van a entregar. Si ustedes solicitaron, por ejemplo, tórax, va a venir una ventana que es de mediastino, que lo que va a hacer es que se observe mejor la parte del mediastino del tórax, ¿sí? Esa sería una ventana que en general le vamos a llamar, para otros tipos de tomografía, ventana de tejidos blandos. O sea, en definitiva, lo que nos va a mostrar mejor es la parte de tejidos blandos, justamente mediastino y las partes blandas del tórax que rodean a los pulmones. Por el otro lado, nos va a mostrar una ventana pulmonar. El equipo permite, también tiene otra herramienta para que nosotros podamos visualizar una imagen con ventana pulmonar, y sería la referida o ventana parenquimal o parenquimatosa, que es la que nos va a mostrar en definitiva el parénquima, ¿sí? La región de interés va a ser en este caso el pulmón. En la tomografía de tórax, entonces, va a ser una ventana pulmonar. Y si no, también contamos con una ventana ósea, que es la que nos va a definir mejor la parte de los huesos, ¿sí? En el caso de que también queramos mostrar alguna estructura ósea, una metástasis, una fractura, en el caso de un traumatismo, entonces vamos a poner la imagen en ventana ósea. O nos van a llegar el informe con las imágenes en ventana ósea para mostrarnos la parte de la patología en ese sector. Sí, es por eso que van a encontrarse con estas distintas ventanas cuando ustedes reciban un estudio de tomografía. Bien. Entonces, esto es también como este software que tiene la computadora del equipo de tomografía, tiene, bueno, distintas herramientas para poder también cambiar esas ventanas. Es como el Windows, si desplegamos una parte, nos va a mostrar las distintas ventanas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver la ventana de hueso, voy a apretar CD Bone. Entonces, me va a mostrar, en el caso del tórax, bueno, la ventana ósea de tórax, y en el caso, por ejemplo, del cerebro, la ventana ósea del cerebro, ¿sí? Bien, después si yo abro de nuevo esta ventana y pongo LAN, aquí entonces nos va a mostrar la ventana pulmonar, y así, entonces puedo ir viendo las diferentes ventanas que también yo las puedo mostrar desde abriendo esa ventana y seleccionando. Bien. Otra parte que les quiero mencionar sobre la tomografía y cómo se ven las imágenes con contraste, bueno, es hablar un poco de los medios de contraste que van a servir en tomografía para resaltar, aumentar el contraste de las diferentes estructuras visualizadas, y vamos a utilizar generalmente dos. El bario, que va a ser administrado por vía oral, previo al estudio, para resaltar las imágenes del intestino, del estómago. Y por el otro lado vamos a utilizar también yodo hidrosoluble, que es administrado generalmente por vía venosa periférica, o sea, los sectores donde las vías más comunes van a ser pliegue anterior del codo, venas dorsopalmares, venas, y si no podemos ninguna de esas, nos vamos a las venas del dorso del pie, y así vamos buscando. Hay veces que pasa, como les comentaba, que hay pacientes difíciles de canalizar por deshidratación, muchas veces por tratamientos quimioterápicos, las venas se ponen, o sea, los pacientes oncológicos, las venas se afinan y son muy frágiles, o pacientes tratados con corticoides, también nos pasa muchas veces. Entonces es difícil
ponerles una vía y tenemos que buscar alternativas. Y bueno, este medio de contraste, que es yodo hidrosoluble, va a ser inyectado en forma manual en los tomógrafos más antiguos que no contaban con las bombas, que no venían antes con bombas inyectoras. Se tenía que inyectar en forma manual el contraste, o sea, hacíamos una vía, pero teníamos que ir directamente con la jeringa, nosotros apretar el émbolo, bueno, que lo hacía el técnico, pero nosotros estábamos presentes, lo acompañábamos o lo ayudábamos por ahí, y lo teníamos que inyectar en forma manual de bolo, o sea, tratar de inyectar en la menor cantidad de tiempo posible, apretar el émbolo y salir corriendo para poder ya empezar a que el tubo de rayos X emitiera los rayos. Entonces, para no tenernos que irradiar, teníamos que salir corriendo y para que llegara justo el contraste al corte que queríamos estudiar. Bueno, y eso se evitó después cuando se empezaron a utilizar las bombas inyectoras con los tomógrafos más modernos. Bien. Entonces, las imágenes con contraste en tomografía las van a visualizar así. Esta es dependiendo del tiempo donde se encuentra ese contraste. Por ejemplo, vamos a tener distintas fases. Esta sería una fase simple, sin contraste, y esta es la primera fase que vamos a observar con contraste, que es la fase arterial. También le llamamos, si estamos estudiando riñones, le vamos a llamar fase nefrogénica, porque, bueno, recuerden que los medios de contraste yodados se van a excretar por vía renal, entonces primero el riñón lo va a concentrar en la parte de la corteza, ¿sí? Entonces vamos a observar el medio de contraste en la aorta abdominal. Fíjense bien hiperdensa la imagen, contraria a esta imagen donde no estamos observando una imagen isodensa, que comentábamos que así la describíamos. Y bueno, y estamos empezando a ver que el contraste está yendo hacia las distintas arterias, parecido, fíjense, a la densidad del hueso. Entonces, si yo quiero ver si estamos en una primera fase, o por lo menos decir, quizá no les vamos a afinar tanto, pero sí decir si tiene o no contraste, y bueno, tengo que ver las estructuras vasculares por un lado, o los riñones, o tengo que ver el resto del parénquima, cómo se observa. Acá ya, si se fijan, el vaso, en este caso, que se encuentra aquí de este lado, fíjense todos los elementos de la parte izquierda de la imagen, entonces el vaso va a estar de este lado si el paciente no tiene ninguna situs inverso ni nada, o sea, un cambio del lado de los órganos. Entonces el vaso lo vamos a encontrar de este lado. Fíjense cómo está ya empezando a concentrar el contraste en el parénquima. Bueno, entonces se van a dar cuenta si tiene o no contraste. Fíjense, es totalmente diferente una imagen con respecto a la otra. Fíjense, los riñones también se ve totalmente distinto. Bueno, y acá en estos cortes les puse las distintas fases por las cuales pasa el medio de contraste. Entonces tenemos la fase sin contraste, la fase arterial, la portal, que sería más la fase venosa, portal porque, bueno, ya está llegando a las venas portales en el hígado. Fíjense que en los riñones también ya ese material de contraste está empezando a concentrarse en los cálices. Y aquí ya está empezando a bajar a pelvis el medio de contraste en la fase que es ya la tardía, o fase también le podemos llamar excretora, ¿verdad? Se está excretando casi todo el medio de contraste. Y bueno, y van a tener, acá les puse tiempos promedio, o sea, no van a ser fijos los tiempos de cada fase, ¿sí? Pero bueno, en general vamos a hablar de 20 a 30 segundos para una fase arterial, de 1 minuto, bueno, 60 a 80 segundos, una fase venosa, y más de 5 minutos yo tengo que esperar que ya el contraste se esté excretando absolutamente, y que en las estructuras parenquimatosas, en las arterias y venas, ya no se observe el medio de contraste. Fíjense, ¿ven? Acá se observa bien hiperdenso, acá se observa menos hiperdenso, y acá directamente, o sea, menos hiperdenso, y acá ya directamente no se observa el contraste en los vasos, ni arterias ni venas. ¿Por qué? Ya es la fase excretora, solo se va a observar en la parte excretora de los riñones. Entonces, ¿por qué les decía que estos números, estos tiempos no son fijos? Pueden verse alterados por el gasto cardíaco del paciente, ¿sí?
Si tiene menor gasto cardíaco el paciente, entonces esos contrastes no van a llegar en estos tiempos ni a la fase arterial ni a la fase portal, vamos a tener que esperar más tiempo. Los pacientes obesos que tienen más volumen corporal también, a llegar más tarde, tengo que esperarlos un poquito más, entonces bueno, eso ya va a ser más de la especialidad, pero pasa eso que por ahí algunas veces cambian un poco los estudios según eso, el gasto cardíaco, la superficie del paciente, también en el caso y muy importante, va a depender mucho de la función renal del paciente, porque si dijimos que los medios de contraste yodados, endovenosos, se excretan por el riñón, entonces un riñón que tenga una función renal alterada, entonces va a demorar, va a tardar mucho más en concentrar el contraste y luego en excretar sobre todo ese contraste. Entonces, bueno, va a depender también mucho de eso. Y este es un ejemplo donde se aplicó material de contraste solamente en este caso endovenoso, ¿sí? Fíjense que vía oral no se administró, el estómago en realidad lo que tiene en su interior es líquido, esta es la cámara gástrica, es decir, un corte de abdomen a nivel superior, está cortando entonces el hígado, está pasando por parte del estómago, se puede observar el vaso también, la aorta abdominal, acá también tiene un poco de derrame pleural el paciente, entonces esto que es líquido va a ser muy parecido a la densidad que tiene en el interior del estómago, entonces vamos a estar hablando de densidad de líquido. Y bueno, entonces, ¿qué les quería mostrar con estos cortes? Este es un corte sin contraste y este es un corte con contraste, donde en el medio de contraste lo que nos va a permitir resaltar en esta imagen, que acá fíjense que si vengo viendo el hígado, el parénquima, acá veo que hay un cambio de densidad muy fino, ¿sí? No se nota mucho, no se ve claramente el cambio de densidad, pero sí está. Eso es lo que nosotros ya vamos afinando más el ojo para poder visualizar este tipo de imágenes y además el paciente muchas veces ya viene con síntomas. Entonces, bueno, nos vamos más a buscar eso, pero si no es así, si lo encuentro por casualidad, entonces digo, bueno, yo quiero resaltar esta estructura que estoy viendo acá, quiero ver si tiene vasos, quiero ver cómo se comporta el contraste, entonces lo que voy a hacer es inyectar medio de contraste endovenoso, fíjense acá la aorta, cómo se observa hiperdensa, y estamos viendo que esta imagen está realzando, se está realzando, decimos, el material de contraste en este sector. Se está llegando a los vasos de esta lesión hepática, que está hipervascularizada, en el caso de un tumor hepático, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda a mostrar el contraste. Y bueno, por el otro lado también acá está señalizando ya ganglios retroperitoneales, fíjense, en esta parte. Y bueno, entonces con más razón yo empiezo a pensar que ese proceso es neoplásico. Y por el derrame pleural que muchas veces también está acompañado por los síntomas del paciente, y bueno, y ahí empiezo por los análisis de laboratorio, y así empiezo a correlacionar todas las imágenes con la clínica, con la analítica del laboratorio y bueno, y todo, ¿sí? Los síntomas y los signos del paciente. Bien. Y esta es una imagen, este sería un corte coronal para mostrarles cómo se observa el contraste en partes del intestino, como es el estómago y cómo es parte acá del intestino delgado, ¿sí? Bueno. Vamos a tomar un recreo de 10 minutos, vamos a volver son las, si les parece bien, para que puedan refrescar un poquito la cabeza y puedan seguir prestando atención para el resto de la clase, si quieren tomar algo. Entonces son 9:05, 9:15, si les parece, volvemos entonces, se toman un descanso. ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, bárbaro. Descansen un ratito, ya nos vemos, nos encontramos en 10 minutos. Ok, bueno,
Vamos a continuar. Esta es la clase que viene. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando ahora sobre las reconstrucciones multiplanares en tomografía. Entonces van a observar que una imagen, por ejemplo, nos puede mostrar el programa, los 3 cortes, y yo aquí puedo ir viendo la altura donde se presenta en cada corte, ¿sí? A partir de este puedo ver el sector aquí en el corte coronal, en el corte sagital. Entonces, una de las herramientas que decíamos de la tomografía moderna, de la tomografía recordar, es poder realizar reconstrucciones multiplanares, multiplanar reconstructions, que serían las MPR, por eso ese acrónimo. Entonces, sobre esta imagen, este es otro ejemplo, sobre este corte axial, podemos visualizar los cortes coronales y sagitales. Por ejemplo, en este caso estamos estudiando la columna. Bien. Fíjense cómo me muestra en los distintos cortes. También podemos realizar, entonces el tomógrafo permite realizar reconstrucciones volumétricas. ¿Sí? Si nosotros desplegamos una ventana en el programa, entonces podemos poner el programa de Volume Rendering, que se llama en inglés, VR, y lo que nos permite entonces sobre estos 3 cortes, axial, coronal y sagital, es producir esta imagen en volumen, en el caso, por ejemplo, del cráneo. Esta es otra reconstrucción que pueden observar muchas veces, es del riñón, de los riñones y las vías urinarias, uréteres y vejiga. También se realizan reconstrucciones muchas veces de eso. En este caso, bueno, esta es una tomografía en fase excretora. Fíjense cómo está este corte entonces coronal, cómo está excretando el material de contraste. Aquí se modificó la imagen y se dejaron los cortes en donde se veía el contraste pasando por los distintos sectores, y acá se efectuó la reconstrucción volumétrica, el volume rendering. Bien, y ¿qué más podemos ver? ¿Cómo podemos ver también las imágenes en tomografía? Podemos realizar, por ejemplo, una endoscopía virtual. Si queremos estudiar el colon, supongamos el colon, en su luz, entonces, con un aparato, el técnico va a insuflar desde el ano, va a introducir aire hacia el paciente. Entonces, lo que va a hacer es distender el colon y vamos a empezar a efectuar cortes tomográficos normales. Fíjense, este es un corte axial que está mostrando en este área, que sería el colon transverso, un área de estenosis, de engrosamiento de las paredes del intestino, que va a estar representada, en el caso de la endoscopía virtual nos va a mostrar generalmente las 3 imágenes, ¿sí? La reconstrucción de todos los planos del intestino, nos va a mostrar cómo estamos viendo en qué sector la imagen en un corte axial, en este caso en escala de grises, y por otro lado nos va a mostrar que tiene un instrumento que nos permite ir navegando, ir pasando por todo el colon. Entonces nos va a mostrar desde adentro, en este caso, acá está señalizando el área de estenosis que estamos visualizando aquí en el colon transverso. Esa es otra de las herramientas que tiene el tomógrafo, y así podemos encontrarnos entonces ese tipo de imágenes. También van a observar imágenes que son reconstrucciones para angiotomografía, siempre cuando nos referimos a angio, cuando vean esta palabra, entonces este prefijo, tienen que pensar que estamos estudiando los vasos, ¿sí? Arterias, venas, en general, la vascularización. Cuando yo me refiero a angio, hablo de eso. Entonces, angiotomografía sería el estudio de los vasos a través de la tomografía.
Entonces pueden ver estas imágenes, que supongamos podemos tener una reconstrucción, estas son las arterias coronarias, esta es una reconstrucción. Solamente podemos poner el corte donde se observan las arterias para mostrar directamente dónde está el área de estenosis, ¿sí? O podemos compararlo también con el órgano, en este caso el corazón, y también las arterias coronarias. Entonces podemos ir diseñando las imágenes para que puedan verse con o sin el órgano, y así podemos realizar distintas reconstrucciones para, en definitiva, lo que queremos ver es la parte de los vasos. También van a encontrar otra técnica dentro de la tomografía que se llama body perfusion, o bueno, tomografía computada multidetector perfusión, y lo que nos va a permitir ver es cambios en la atenuación del medio de contraste. O sea, si nosotros, por ejemplo, este es el caso de un tromboembolismo pulmonar, entonces, ¿qué pasa en un tromboembolismo pulmonar? Los trombos, desde generalmente la circulación venosa periférica, miembros inferiores, más frecuentemente, van a desprenderse y viajar van a llegar a la circulación, hacia las arterias pulmonares. Entonces se van a impactar, acá se está observando la imagen, los trombos ubicados en la arteria pulmonar derecha. Entonces, ¿qué va a pasar en este sector del pulmón que está irrigado por esta parte de las arterias y sus ramas? Se va a bloquear la circulación. Entonces, cuando yo aplique material de contraste, en esta parte va a observar el body perfusion, lo que nos va a permitir observar es que hay un cambio en la atenuación, ¿eh? Nosotros vemos en las áreas normales, ¿sí? Que están de estos colores, y de repente acá un cambio en la atenuación. ¿Por qué? Porque acá esta área ya el tejido está hipoperfundido, está llegando menos sangre a esa zona por la trombosis. Bien, entonces esa es otra de las herramientas que nos muestra el tomógrafo. También, ¿de qué otra? O sea, hay otros momentos donde, por ejemplo, un paciente va a estar con diferentes grados de alteración de la conciencia. Entonces, si le pedimos en un estudio de tomografía, por supuesto que tiene que estar quieto el paciente para poder realizar correctamente los cortes. Si el paciente comienza a moverse, podemos llegar a ver que hay algunas imágenes que es imposible hacerlas sin que el paciente se mueva, entonces van a observar este tipo de imágenes, que hablando de artefactos en tomografía van a ser artefactos por movimiento, ¿sí? Fíjense cómo se observa interpuesto un movimiento, un sector y otra posición de la cabeza. También van a observar muchas veces que el paciente por olvido, ¿sí? Olvidó quitarse los aros en este caso, olvida quitarse los piercings, o se ven elementos extraños, cuerpos extraños en los cortes de tomografía. Entonces, de esta manera, cuando hay presencia de un metal, nos va a producir este tipo de líneas, este tipo de artefactos, cuando los rayos X crucen por estas áreas de densidad tan alta. ¿No? Nos va a mostrar así, este es el caso de un muslo, y también los perdigones de la bala, los pedazos del cartucho de la bala quedan alojados aquí. Entonces nos da también estos artefactos. Entonces estos se llaman artefactos metálicos. Hay un programa que se llama MARS, es Metal Artifact Reduction Software, y que es un elemento, un programa que tiene también la tomografía, de los tomógrafos ya de última generación, más modernos, cuentan con esta tecnología para poder borrar, acá fíjense esta prótesis de cadera metálica que está produciendo artefactos en esta zona. Entonces con este programa lo que hace es reducir esos artefactos y me mejora la calidad de imagen. Comparen una con otra. Bueno, entonces más o menos me sirve para reducir el artefacto tomográfico. Otras imágenes que por ahí pueden llegar a observar, pero bueno, generalmente se hacen de nuevo, o bueno, o el técnico las cambia después, pero pueden llegar a observar que cuando haya una falla o una falta de calibración
en la parte de los detectores o en la relación del tubo de rayos X con los detectores, entonces pueden llegar a ver estas imágenes así, estos artefactos o estos que se observan en el cerebro, ¿sí? Esto ya más como una curiosidad que generalmente no les van a entregar así un estudio, pero si no, ya van a saber por qué es que no es nada ni patológico, ni es nada grave tampoco. Bien. Otros artefactos que pueden visualizar son algunos que se observan parecidos a cuando tenemos metal y que es también cuando los rayos X atraviesan estructuras con mucha densidad o con mucho espesor, por ejemplo en la calota craneana, entonces podemos llegar a observar este tipo de artefactos también, que son, bueno, se llaman por endurecimiento de las de rayos. En realidad, bueno, básicamente es por eso, porque cruzan estructuras más densas. Otra cosa que nos puede llegar a pasar en algún estudio, así que tenemos que siempre, gracias a esto, mirar en realidad todos los cortes del estudio, de arriba y de abajo, es que podemos tener un efecto de volumen parcial. ¿Y qué sería? Que, por ejemplo, si yo miro esta imagen aisladamente, yo podría llegar a pensar que esta es una imagen que realmente el paciente está teniendo una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Si además no mido la densidad de esta imagen, o bueno, si apuradamente yo quiero emitir un diagnóstico, pero si en realidad nos vamos a un corte más superior, podemos observar de este mismo cerebro, podemos observar que esta imagen en realidad se trataba de un volumen parcial de una calcificación de la hoz del cerebro, que es bastante común, ¿sí? Y no es nada grave como decirle al paciente o llamarle al neurocirujano o al neurólogo para decirle que tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces, bueno, podemos tener esos efectos de volumen parcial, por lo tanto siempre tenemos que estudiar los cortes de más arriba y de más abajo de estas imágenes. Esto va a pasar seguido si están haciendo tomografía. Y aquí, este también es otro ejemplo de un efecto de volumen parcial en el caso del techo de la órbita, ¿sí? Del hueso frontal. Estamos viendo que en realidad está cortando parte del hueso frontal y que si nos vamos a cortes más arriba vamos a ver que se trata de eso también, del hueso, y que no es una hemorragia en el parénquima. Bien, ¿de qué más les quería hablar de la tomografía? Bueno, de cuando comenzamos a hacer un estudio, el primer corte que hace el scan, el tomógrafo, es un corte que se llama Scout View o escanograma. Sería la primer imagen radiográfica que realiza el tomógrafo para programar luego los cortes de la región anatómica que vamos a estudiar. Entonces, hacemos esta primera imagen donde ya podemos estar observando, ¿sí? Si hay alguna lesión, por ejemplo en un traumatismo del cráneo, ya voy viendo si hay fracturas, cómo está la columna, si está alineada, etc. Ya puedo ir teniendo información. Luego, el técnico lo que hace es programar cortes y dice, bueno, yo los quiero hacer de tal y tal espesor. Ya también es un protocolo, ya está estipulado para un traumatismo, un cerebro control normal o un control de cerebro. Ya tenemos en realidad programados los cortes, pero desde acá también podemos modificar el espesor de corte, podemos direccionar también cómo queremos que vayan esos cortes en el cerebro y así. Y bueno, nos permite utilizar diferentes herramientas. También lo que nos ayuda en este Scout View es programar la altura del corte. Por ejemplo, en este caso, tomografía de abdomen y pelvis, estoy programando que los cortes van a comenzar a realizarse desde las bases de los pulmones, fíjense, y hasta la sínfisis del pubis. Entonces, eso nos permite también ver el Scout View. Y ahora, como resumen, les puse un videito muy simple que en realidad lo que les muestra es cómo desde un estudio de tomografía, desde que entra el paciente al tomógrafo, el técnico lo atiende y hasta que se retira, ¿sí? Como para resumir el tema. Entonces, la técnica lo hace acostar al paciente, ¿sí? Lo canaliza para inyectarle el contraste, para que la bomba inyectora
¿sí? Lo haga después automáticamente, pero bueno, lo deja canalizado, pone los brazos hacia atrás, empieza a mover la camilla desde el gantry, que les mostraba desde los botones del gantry, y bueno, comienza a colocar, fíjense que acá tiene un láser también el gantry. Esto también nos va a mostrar a dónde va a empezar a hacer el corte, el tomógrafo, ¿sí? Gracias a este láser nos permite ubicar la posición que queremos dejar al paciente y desde ahí comenzar a hacer los cortes. Bien, y acá desde la consola, el técnico le puede hablar al paciente, le pide que por favor respire suavemente, así no se producen los artefactos de movimiento, y bueno, le puede preguntar cómo está, y bueno, comunicarse con él también. Entonces, bueno, comienza a hacer los cortes del tomógrafo. Fíjense cómo se mueve la camilla sin parar, no hay pausas. Y bueno, y después muestran cómo el radiólogo en la estación de trabajo informa esas imágenes. Y bueno, y después muestra cómo retira al paciente de la camilla. Y eso sería todo. Un pequeño resumen para que, por si alguien nunca visitó una sala de tomografía, que puedan ver cómo se hace el estudio. Bueno, ahora vamos a ver las distintas, les puse las más comunes, las que ustedes habitualmente pueden llegar a ver o solicitar en los casos como médicos generales. Entonces, más que nada en el área de traumatología se utiliza mucho y en el área de medicina general, en las guardias, se pide mucho tomografía de lo que es las partes óseas, generalmente por traumatismo, sobre todo en las guardias. Y bueno, entonces el tomógrafo es un elemento muy importante para realizar este tipo de estudios porque nos va a mostrar, gracias a que puede, por ejemplo, realizar reconstrucciones multiplanares, nos va a mostrar detalles finos de patología ósea. Y con las nuevas herramientas que tiene para reconstruir volumen, podemos hasta llegar a imprimir imágenes volumétricas en una impresora 3D. Entonces podemos imprimir o programar una prótesis, ¿sí? Podemos ver cómo queda, si queda bien o no la prótesis que programamos. Un control de una prótesis lo podemos imprimir en una imagen de volumen para ver si quedaría bien. Bueno, tiene un montón de muchísimas aplicaciones. Bien, también las tomografías son muy útiles en el caso de los traumatismos encefalocraneanos, no solo para visualizar la patología parenquimatosa, sino también para visualizar la parte ósea, las fracturas, ¿sí? Que hablábamos de las distintas ventanas que teníamos. Teníamos ventana de parénquima y ventana ósea. Entonces, bueno, podemos ir viendo las distintas ventanas y acá si, por ejemplo, llegamos a ver que hay una imagen que me llama la atención, que puede ser una fractura por el traumatismo, entonces pongo ventana ósea y ahí sí voy a constatar, voy a decir sí, acá había una fractura efectivamente de la bóveda craneal. También, bueno, en el caso de urgencias nos sirve mucho realizar un estudio de tomografía porque, bueno, comentábamos que la tomografía se realiza, tiene un tiempo de duración muy corto. Entonces, si yo quiero evaluar una hemorragia intracraneal en un paciente que entra a la guardia, que está inestable hemodinámicamente, bueno, primero por supuesto que voy a tratar de estabilizarlo y para poderlo llevar a una sala de tomografía y no de resonancia. ¿Por qué no resonancia? Primero porque no puedo entrar metales, un tubo de oxígeno, no puedo entrar con herramientas así, no lo puedo llevar en una camilla metálica. Y segundo, porque en una resonancia voy a estar aproximadamente 20 minutos realizando este estudio. Entonces, el paciente ya ahí, yo necesito algo urgente, tratarlo, determinar un tratamiento rápidamente. Entonces, bueno, por eso es que lo voy a llevar a una sala de tomografía y por eso tan útil en evaluación de hemorragias, hematomas intracraneales, fracturas de cráneo, en una urgencia. Esto es muy útil, la tomografía en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el criterio que también quiero que vayan generando
a partir de estas clases. Entonces, en esta imagen estamos viendo un hematoma epidural y estamos evaluando que aquí la línea media está desplazada, ¿sí? Se están comprimiendo los ventrículos del cerebro, ya lo vamos a ver en parte de tomografía y de imágenes de cerebro, bueno, no solo tomo, rezo, toda esa parte, pero bueno, acá entonces lo importante es que estamos viendo que está desplazándose la línea media y que está comenzando a comprimir estructuras del tronco cerebral, que son tan importantes para la vitalidad de la persona, ¿sí? Las que controlan la respiración, controlan el ritmo cardíaco. Entonces, por eso es importante observar este tipo de imágenes para que nos van a determinar un tratamiento también. Entonces, el neurocirujano nos va a estar ahí pendiente de las imágenes para que le informemos, porque y así también es que muchas veces lo terminamos llamando para decirle, mirá, esto es una urgencia, está desviada la línea media, está comprimiendo tronco cerebral, y entonces eso sí que es una urgencia, y este paciente va a haber que drenarle este hematoma. Entonces, bueno, se los cuento porque también es una ayuda muy grande para tomar decisiones en cuanto al tratamiento, decisiones neuroquirúrgicas en este caso. También algo que habitualmente atendemos es, realizamos tomografías o solicitamos, ¿no? También como médicos, es para ver las litiasis renales, en los casos de los cólicos renales, pacientes que han tenido toda la sintomatología, que por ahí algunas veces no tienen antecedentes, ¿sí? de litiasis renal ni en ninguna enfermedad que los lleve a tener esto, pero entonces la tomografía terminamos encontrando que aparecen este tipo de imágenes, no solo en los riñones, sino nos permite ver toda la vía excretora, que muchas veces otros métodos de diagnóstico por imágenes no nos permiten evaluar toda la trayectoria, ¿no? De los uréteres y bueno, en la altura de la vejiga, algunas veces tampoco. El paciente puede, por ejemplo, si lo buscamos en ecografía, algunas veces el paciente está muy distendido o dolorido, entonces no le podemos hacer ecografía y nos vamos directamente a un estudio de tomografía. En el caso para valorar, en el caso, por ejemplo, de un traumatismo abdominal cerrado, queremos evaluar la posibilidad de ruptura del parénquima, en este caso del vaso, que también, por ejemplo, si le realizamos una ecografía al paciente en una guardia de urgencia y esto se pasó, o sea, esta imagen no se vio en ecografía, o como les digo, por otros motivos no se pudo hacer la ecografía, se interpuso mucho gas, el paciente estaba descompensado, había que llevarlo a unidad de cuidados intensivos, a UCI, rápidamente. Entonces, bueno, se pasó por ahí esta imagen, pero el paciente, por ejemplo, sigue perdiendo sangre. O sea, vemos que el hematocrito en el hemograma sigue bajando, sigue bajando. Entonces decimos, no, hay que evaluar la posibilidad acá de una ruptura vascular o una ruptura del parénquima, de alguno de los órganos que generalmente en un traumatismo de abdomen cerrado, los que más se van a lesionar son el vaso o el hígado. Entonces, bueno, nos permite también la tomografía estudiar este tipo de lesiones. Esto es una laceración esplénica. Fíjense acá la solución de continuidad y miren cómo se observa la parte del hematoma, que toda esta sangre va cayendo hacia atrás y hacia alrededor del vaso, y se puede observar entonces el hematoma, que se llama periesplénico. Bien, entonces, bueno, nos permite hacer valoración de órganos no solo de abdomen, de pelvis, de intestino, ¿sí? Que les mostraba algunas prestaciones también que tiene dentro del intestino la colonoscopia virtual y otras también. Y bueno, lo otro que nos permite la tomografía, y que es una indicación bastante frecuente, son para realizar justamente las angio-TC, angio-TAC también llamadas. Entonces, donde podemos reconstruir, este es el caso de un polígono de Willis en el cerebro, esta es la reconstrucción de un polígono de Willis, ¿sí? O nos permite hacer este corte, hacer esta sustracción de imagen donde vamos a observar solamente los vasos, o lo vamos a superponer también con el órgano, como les mostraba en los ejemplos anteriores. Y si no, directamente podemos observar que en una tomografía, ¿sí?, sin ningún tipo de procesamiento ni de reconstrucción, en el área cardíaca,
como la tomografía ve muy bien la parte de las estructuras de alta densidad, como el hueso, el calcio, los metales, entonces en este caso estamos viendo calcificaciones de las arterias coronarias, derecha, izquierda, ¿sí? Fíjense cómo están calcificadas partes de las paredes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un estudio especial que se hace, es una angiocardíaca y se utiliza para evaluar, dentro de otras cosas, los grados de calcificación de las arterias coronarias. Entonces, ese es un uso que también se da muy frecuente, se usa mucho para angiocardíaca. Y bueno, también se hace con contraste para después hacer también las reconstrucciones. Esta sería sin contraste para poder ver la parte de las calcificaciones. También para evaluación retroperitoneal la tomografía es excelente, sí, excelente. Muchas veces también en un estudio de ecografía me pierdo de poder ver la parte del retroperitoneo, o porque el paciente es muy grande o es obeso, sí, y los ecos no pueden pasar hacia las estructuras del retroperitoneo, entonces algunas veces nos queda mal evaluado el páncreas. Eso es muy común, que en una ecografía el informe diga páncreas parcialmente evaluado por dificultad en la visualización del retroperitoneo, o bueno, si queremos ver otras estructuras retroperitoneales también, por ahí hay algunos otros estudios que no nos sirven. Entonces nos vamos a la tomografía. Y bueno, acá les puse un ejemplo de una imagen retroperitoneal del riñón, ¿sí? Es un tumor de la cápsula renal izquierda, por ejemplo, que se pasó de ver en la ecografía. Este es el caso de una colonoscopía virtual, también entonces muy útil este estudio, aunque no se pide muy frecuente, o lo que se hace más habitualmente es una colonoscopía que realmente se hace en la sala de gastroenterología y que la realiza un gastroenterólogo, entonces donde introduce una cámara a través de una manguera y va visualizando realmente en vivo también las distintas paredes del intestino y va pudiendo observar o realizar tratamiento mediante ese tipo de estudio, tratamiento o hace biopsias, ¿no? Entonces permite hacer varias cosas. Pero bueno, hay algunos pacientes en los cuales está contraindicado esta colonoscopía porque no se les puede hacer anestesia. Entonces, o porque quieren nada más hacer un chequeo porque tienen antecedentes, supongamos, de cáncer de colon, entonces lo que se les hace es una colonoscopía virtual. Y bueno, este es otro ejemplo de cómo se observa una estenosis. Fíjense el engrosamiento de las paredes en este corte transversal, engrosamiento de las paredes que están en el colon descendente, llegando casi al sigmoides. Fíjense otro corte, un poco más abajo. Y el contraste que quedó en la luz, fíjense qué poquito quedó. Bueno, ahora para aclararles eso, los contrastes vía oral que llegan a intestino están cada vez más en desuso. ¿Por qué? Porque algunas veces no nos dejan ver realmente toda la luz del intestino, entonces cada vez están perdiendo el uso. Ya en los servicios más modernos directamente ya no se está aplicando el contraste oral, salvo para algunas excepciones, pero bueno, ya cada vez lo vamos a empezar a ver más en desuso. Eso es ya lo último que se está viendo. Otra parte muy importante de la tomografía que la realizamos muchísimo para los informes de estudios oncológicos, ¿sí? En el caso de los tumores que encontramos en los distintos órganos, es algo que se llama estadificación TNM, que si ya vieron oncología todavía no, que seguramente que no. Entonces se hace sería una especie de clasificación que habla de cómo es el tumor, en este caso un carcinoma epidermoide pulmonar. Entonces se clasifica el tumor, los grados de metástasis ganglionares, y las metástasis a otros órganos o las metástasis satélite.
en otras partes del órgano. Entonces, ¿cómo realizamos esta estadificación? Decimos, bueno, en esta ventana mediastinal de tórax estamos observando una masa pulmonar que está invadiendo, entonces ya estamos evaluando invasión de otros órganos, está invadiendo la arteria pulmonar derecha, la está comprimiendo el bronquio fuente derecho también. Y bueno, entonces ya estamos evaluando que este tumor tiene un grado avanzado, ya, porque está invadiendo mediastino. Entonces lo ponemos, tiene distintos números esa clasificación, y bueno, vamos a ponerlo por todo cómo se comporta y por tener también metástasis satélite en un grado ya 4, ¿sí? Por otro lado, vamos a evaluar las estructuras ganglionares que drenan ese tumor, y entonces podemos decir que tenemos estructuras ganglionares en ambos lados del pulmón, por lo tanto es un N3. Y por el otro lado, las metástasis que se evalúan, vamos a decir, bueno, este proceso oncológico no está solo confinado en el tórax, sino que se ha extendido hacia otras partes del tórax, y acá podemos ver cortes transversales de nódulos satélites, o sea, metástasis del mismo órgano, esos serían los nódulos satélites. Y por otro lado estamos viendo en los cortes que pasan por las estructuras de la pared del tórax, y esto es una metástasis en la parte costal y las partes blandas del hemitórax derecho. Y por otro lado, gracias a la tomografía que realiza cortes en otras partes del cuerpo, entonces podemos también hacer una tomografía de hígado en este paciente, y nos va a confirmar también la presencia de metástasis hepáticas. Y un corte que es muy importante a realizar en el caso justamente de pacientes con carcinomas pulmonares es los cortes que pasan a través de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de tumores pulmonares nos van a dar metástasis a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto me permite también observar la tomografía, que está la presencia de un nódulo, que es una metástasis, en la glándula suprarrenal derecha. Entonces, bueno, esto es importantísimo, ya lo van a ver seguro en otras clases de oncología o de clínica médica. También en medicina interna lo van a poder volver a ver, y ya se van a acordar que, bueno, la tomografía sirve también para hacer ese tipo de estadificaciones. Bueno, y ya por último, para ir cerrando la clase, integrando todo lo que vimos, les puse un caso simple igual, pero que es aplicable a todo, que lo van a ver un paciente que muchas veces va a consultar en las guardias por esto. Y bueno, este es el caso de una paciente de 65 años de edad, de sexo femenino, con antecedentes de hipercalcemia e hipertensión arterial, que consulta por dolor lumbar izquierdo de comienzo brusco y que luego se irradia a la fosa ilíaca izquierda acompañado de vómito, ¿sí? Entonces, por todos estos signos y síntomas que tiene la paciente, podemos estar pensando, por ejemplo, si solo vamos a la clínica, decimos, bueno, si es dolor lumbar puede ser mismo de la columna o puede ser de los riñones, de las vías urinarias, también podría ser de la parte abdominal, ¿sí? Y bueno, entonces vamos más o menos guiando el diagnóstico, pero si ya empezamos a pensar que la paciente tiene hipercalcemia, entonces, bueno, ya por ahí podemos llegar a pensar que podría llegar a tratarse de las vías urinarias, de los riñones. Bueno, entonces, en la analítica de laboratorio, bueno, el examen físico constata efectivamente el dolor en la puñopercusión izquierda, o sea que esto nos habla de que realmente podría llegar a tratarse de patología renal, si bien algunas veces la puñopercusión también al final lo que termina molestando o doliendo es el intestino, pero bueno, en este caso es para la semiología renal, vemos que esto nos da positiva la puñopercusión y el dolor en la fosa ilíaca izquierda, en la palpación abdominal, o sea que puede tratarse quizá de un dolor que está irradiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer como en primera instancia? Después del examen físico, una analítica de laboratorio,
Y en los hallazgos que pedimos en la analítica vamos a constatar que sí, que el paciente tenía una hipercalcemia y que en el examen de orina que pedimos presenta sedimento. Entonces ya nos vamos guiando más hacia una patología de tipo renal. Entonces, ¿qué estudio de imagen vamos a pedir como primera opción? Directamente nos vamos a ir a una ecografía renal, que es lo que más se pide. Algunos radiólogos, algunos urólogos o clínicos generales piden muchas veces, o los médicos en la guardia general, piden radiografía de vías urinarias o de abdomen, ¿sí? Directa de abdomen. Pero muchas veces, si estamos realmente pensando patología de vía urinaria, y realmente estamos pensando que el paciente podría llegar a tener una litiasis renal o en las vías excretoras, y muchas veces esos cálculos no van a ser radioopacos, o sea, no los voy a poder visualizar. Una radiografía, entonces muchas veces directamente lo que nos piden es una ecografía, lo que tenemos que pedir, una ecografía de renal y de vías urinarias. Entonces, ¿cómo se vería un riñón normalmente en una ecografía? Un riñón, en este caso el riñón izquierdo, se observaría de esta forma. Esta es la corteza, este es el seno renal, bueno, esta es la media normal. Y en este caso, en el caso de esta paciente, se trata de un riñón que se puede observar la corteza, pero que tiene toda la vía excretora dilatada. Fíjense los cálices, fíjense la pelvis renal y parte del uréter proximal. Está toda dilatada, o sea, la paciente presenta una hidronefrosis, que en este caso es severa, de la vía excretora del riñón izquierdo, y no tiene otros hallazgos. Las imágenes del riñón izquierdo en la ecografía no muestran ninguna otra imagen. Entonces, y en el riñón derecho nos informa que la ecografía nos informa que es de características normales, para dentro de la edad del paciente, que bueno, van cambiando un poco la anatomía según la edad, pero no tiene nada patológico. Y nos informa la ecografía, y esto es muy habitual, por lo que los comentaba, las desventajas de la ecografía es que hubo una dificultad en la evaluación de la fosa ilíaca izquierda debido a interposición de gases intestinales. Entonces, y la vejiga de características normales, que se hace previo a un llenado de vejiga, se le hace tomar al paciente líquido, y entonces así podemos evaluar la vejiga. Bueno, y la cuestión es que queda sin dolor la parte de la fosa ilíaca izquierda donde realmente el paciente tiene ese dolor, y a la vez tampoco sabemos el origen de esta hidronefrosis, o sea, si acá está habiendo una obstrucción más abajo del uréter, no nos permite la ecografía visualizar esa área, ¿no? Entonces, a lo que vamos a recurrir y vamos a solicitar es una tomografía finalmente renal y de vías urinarias, o puedo pedir de abdomen, o puedo pedir una UroTac, sería UroTC, que es todo de vía urinaria. En realidad nos va a mostrar todo, pero bueno, así se piden algunas veces los nefrólogos, urólogos nos piden así, tomografía renal y de vías urinarias, o UroTac, UroTC, etc. O si no saben realmente de qué se trata la patología todavía, si no están orientados hacia la vía renal, entonces nos piden de abdomen, y abdomen y pelvis. Tenemos que incluir siempre la pelvis renal para poder observar todo el trayecto de los uréteres hasta llegar a la vejiga. Entonces, bueno, en este caso se trató realmente de una hidronefrosis que ya la mostraba el estudio de ecografía en el riñón izquierdo. Miren este riñón izquierdo patológico en tomografía, y fíjense cómo se ve en una imagen aumentada, ¿no? Cómo se ve el riñón izquierdo habitualmente en su anatomía normal a través de un corte tomográfico. Entonces, bueno, este paciente tuvo efectivamente, o sea, el diagnóstico fue una litiasis uretral izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Este cálculo se eliminó en algún momento cuando el paciente empezó a tener dolor, ese dolor lumbar brusco que refería a la paciente. Entonces ahí es donde empezó a eliminar ese cálculo, que llegó hasta este sector del uréter. Aquí no pudo seguir pasando hasta el resto de las porciones, porque acuérdense que es una de las zonas de constricción de los uréteres. Esta es una de las zonas que estudiaron seguramente en anatomía.
El uréter tenía 3 zonas de constricción, bueno, esta es una de ellas, cuando se entrecruza con los vasos ilíacos, cuando pasa paralelo a la arteria ilíaca izquierda. Entonces, el cálculo se detuvo en esta zona de constricción del uréter y provocó una dilatación del resto de la vía excretora. Entonces podemos observar esta imagen hiperdensa, ovalada, que se trata de una litiasis justamente. Y bueno, toda la dilatación del uréter izquierdo, toda de la pelvis, de los cálices, ¿sí? Esta densidad líquida que corresponde justamente a la orina. Fíjense las distintas densidades, aprovechen la imagen para observar. Este es un corte que está pasando un poco más por detrás porque ya está empezando a cortar columna. Fíjense, es un corte coronal, así, como si viéramos al paciente de frente. Y por otro lado, estos cortes que pasaron un poco más hacia adelante del paciente, bueno, esta reconstrucción en realidad que pasó más hacia los cortes más de hacia adelante, están mostrando la aorta abdominal y la presencia de calcificaciones. Y esto es muy típico también de observar, también en las ramas de las arterias ilíacas. Esto es muy típico de observar en un paciente que tiene una hipercalcemia. Entonces, y de esta edad también muchas veces por la misma hipertensión arterial o hipercolesterolemia, que no fue este caso, pero probablemente también tenía. Entonces se van depositando el calcio en las arterias y lo que ayuda mucho es en pacientes hipercalcémicos. Sí, lo podemos ver o porque la hipertensión arterial va lesionando las paredes de las arterias y va provocando que esas placas de ateroma luego se calcifiquen bueno, y se observan estas imágenes así, sobre todo en los pacientes más grandes, pacientes que le llamamos añosos. Bien, bueno, y este fue el diagnóstico. Fíjense que acá está cortando entonces un poco más atrás el cálculo y se ve de mayor tamaño y acá un poquito menos. Depende el corte que yo estoy viendo. ¿Sí? El volumen parcial de esta litiasis sería este. Y bueno, entonces ese es un caso que les quería mostrar muy simple, que creo que está bueno que tengan en cuenta y para ejercitar toda la parte de densidades. Son casos más comunes que obviamente van a encontrar más en la práctica diaria. Y bueno, les puse otra imagen de otro de los lugares de constricción del uréter, que es en la unión urétero-vesical, en la porción distal del uréter. Esta es una litiasis en uréter distal derecho. La vejiga, fíjense, la densidad líquida llena de orina. Con vejiga llena se puede observar muy bien también. Se estudia mucho mejor la vejiga y bueno, el uréter impactado en esta otra área de constricción que tiene el uréter. Y también, bueno, la tercera área de constricción, no olviden que en anatomía ya vieron y que era la unión ureteropiélica, ¿sí? Bueno, en este caso no, porque se dilató toda la vía excretora y pudo pasar el cálculo hasta ahí. Así que bueno, esa sería toda la clase de tomografía. Espero que les haya sido realmente de utilidad. Y bueno, para mí es un gusto poderles dar estas clases. Les agradezco la presencia, les agradezco la puntualidad y bueno, si tienen preguntas, por favor, adelante. Es la parte por ahí más interesante de las preguntas y las respuestas. Y si no, bueno, les voy a comentar qué es lo que siempre me pasan a preguntar es, los slides se los voy a entregar a su delegada y bueno, que me pasen los presentes y no mucho más, eso sería todo. Ha sido un gusto, bueno, igual me quedo esperando preguntas y por cualquier otra cosa me quedo acá. Voy así detener la grabación así no se les hace largo, pero bueno, continuamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también.